El que cree nunca está solo. La paz de Dios esté contigo. ¿Qué tal? Les saluda nuevamente Fray Lalo a nombre de los tres frailecillos, y en este domingo número 12 de este tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a reflexionar sobre una temática que nos atañe a todos, porque pues ¿quién de nosotros no ha sentido miedo? ¿Quién de nosotros no ha sentido temor por alguna situación o alguna circunstancia que hayamos vivido o atravesado? De manera que las lecturas de este domingo son un llamado a afrontar y a vencer nuestros temores, nuestros miedos. Sobre todo, el Evangelio nos invita a, por un lado, no temer a los hombres, pero por otro lado, temer a Dios. Es interesante que esté esta distinción y vamos a darnos cuenta, pues, a lo largo de esta meditación, a qué hace referencia esta distinción y por qué es tan importante considerarlo dentro de la vida del creyente. Y lo primero que tendríamos que decir al respecto sobre nuestra meditación de este domingo es que todos hemos sentido miedo. En algún momento de nuestra vida, bajo alguna circunstancia, hemos sentido miedo. Podemos decir que el miedo es una dimensión natural de la vida humana, de nuestra existencia humana, y podemos decir que el miedo es esa fuerza que nos bloquea, que nos paraliza, y que en el fondo, en la relación que tiene con nuestra vivencia de fe, con nuestra vida espiritual, el miedo pues es algo que puede lastimar profundamente nuestra fe, algo que puede incluso arruinar nuestra vida de fe. Para esto pudiéramos hacer una distinción del miedo en distintos niveles, y algunas de estas ideas pues las tomo de una reflexión que el Papa Benedicto XVI hacía al respecto pues de este evangelio. Él nos invita a darnos cuenta que hay tres especies de miedo: uno un tanto irracional, por ejemplo, esas cosas que de niño se presentaban como algo pues novedoso para nosotros, como la oscuridad, por ejemplo, una tormenta, los rayos, etcétera. Situaciones un tanto irracionales que ante lo asombroso que son o ante lo invasivo que puedan ser, nos pueden provocar cierto miedo. Vendrán realidades un poco ya más reales que presentan como retos, como dificultades, que pues nos hacen hasta cierto punto tener cierto temor, cierto miedo, pero cuando las enfrentamos, pues logramos vencerlos. Estará, por ejemplo, también ya unos temores un poco más existenciales que provocan angustia, vacío, que nos hacen vivir sin esperanza y que claramente pues nos invitan a fortalecer nuestra confianza en Dios. Ahora bien, Jesús de manera muy concreta en el Evangelio de este domingo, en tres momentos nos invita a no tener miedo. Resulta interesante darnos cuenta que precisamente esta frase, no tengan miedo, es la frase que más se repite con insistencia en los Evangelios, y que si vamos al Antiguo Testamento también está muy presente. Tan es así que es la frase que más se repite dentro de la Sagrada Escritura. Ya esto nos está diciendo la importancia que el miedo tiene dentro de nuestra vida, dentro de nuestra fe, y cómo puede el miedo pues afectar nuestra relación con Dios. Si no, pues ¿por qué tanta importancia o por qué tanta insistencia? Entonces, esto es un tema, vamos diciéndolo así, de pues vital importancia para poder nosotros desarrollarnos en la fe. Para poder nosotros comprender a qué se refiere Jesús cuando nos invita a no tener miedo en este pasaje que vamos a meditar, necesitamos hacer un poco de contexto, ir a lo que ha venido pasando. Y si hacemos un poco de memoria, Jesús a lo largo de estos domingos del tiempo ordinario, pues ha venido hablando acerca de su nueva ley, en donde al igual que Moisés pronunciaba la ley, el evangelista Mateo coloca a Jesús como este nuevo Moisés que pronuncia la ley al subir al monte. Es este sermón de la montaña, este sermón del monte, en donde Jesús pues
instaura esta nueva forma de vivir, en donde no ha venido a abolir la ley, como él mismo lo dice, sino más bien a darle plenitud, a darle su verdadero sentido, en donde la fe ya no consistirá solamente en la realización o cumplimiento de situaciones o mandamientos externos, sino que más bien es la interioridad o la interiorización de la fe lo que cuenta. Precisamente recordemos esta sentencia: se les ha dicho, pero yo les digo ahora, precisamente para ayudarnos a comprender que pues todo surge del corazón, es del corazón, como él lo dirá, donde surgen pues los malos deseos, las malas acciones, y es precisamente la invitación que Jesús está haciendo a sus discípulos a vivir de manera más auténtica, más interiorizada su fe. Y Jesús, pues, una vez que ve la necesidad que hay a su alrededor, ve a estas personas que están enfermas, que andan errantes como ovejas sin pastor, recordemos la semana pasada, pues él siente compasión y fruto de esta compasión lanza la invitación a los discípulos, a los apóstoles, para que lleven el reino de Dios, para que también ellos con su vida anuncien el reino de Dios. Pero Jesús, llegamos ahora sí al evangelio de este día, pues es consciente de los retos que implica vivir de esta forma, de incluso los señalamientos, los juicios que puede provocar que una persona viva bajo esta ley. Y es aquí donde podemos llegar a decir que ser cristianos no es sencillo, no es fácil vivir como Cristo, no es sencillo vivir bajo la ley de Cristo. Y por eso Jesús es consciente de que esto traerá muchas complicaciones, de que en más de una ocasión nos van a señalar, nos van a enjuiciar, nos van a rechazar, nos van a odiar y perseguir. Él mismo lo dirá: si a mí me han odiado, a mí me han rechazado, pues también a ustedes. Entonces Jesús no nos engaña. Ser católico, ser cristiano no va a ser sencillo, porque mientras el mundo nos ofrece ciertos valores en los cuales nos promete la felicidad, la plenitud, muchos de estos valores contradicen los valores del Evangelio, y precisamente es ahí donde vendrá la radicalidad del seguimiento de Jesús, es ahí donde vendrá la dificultad de seguir a Jesús. Y es que, seamos sinceros, Jesús resulta en muchas ocasiones incómodo, porque señala el error, porque nos hace darnos cuenta de que no siempre es necesario pues escucharnos a nosotros para seguir a Dios. Ciertamente que tenemos nosotros que hacer conciencia de quiénes somos, de escuchar nuestra voz interior, pero sobre todo en esa voz interior escuchar a Dios. Veamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cómo los profetas también eran personas muy incómodas, porque decían lo que Dios pedía decir. Hablaban desde la perspectiva divina y no desde lo que la gente, el pueblo, quería escuchar. Pensemos, por ejemplo, en la actualidad, cuántas veces pues el cristianismo sigue siendo incómodo por esta situación, porque queremos vivir según Dios y no según lo que el mundo nos pide y nos ofrece, porque hablamos de lo que Dios nos pide hablar y no de lo que el mundo quiere escuchar. Es así pues que Jesús habla de estos miedos. Sobre todo la invitación al final será pues a no temer vivir bajo esta nueva forma de vida, a no temer vivir como cristianos, como creyentes, a pesar de lo difícil, a pesar del rechazo que esto pueda suponer. Somos llamados pues a vivir este nuevo estilo de vida, y en donde pues Jesús nos alienta para que pues precisamente las dificultades que pueda haber, el rechazo que pueda existir, no nos desanime, no nos desaliente. Tenemos que aprender a ser testigos de Él en medio del mundo, porque como lo escucharemos, Jesús lo dirá de una manera un tanto tajante y fuerte: si ustedes se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré delante de Dios de ustedes. Si ustedes me rechazan delante de los hombres, yo también los voy a desconocer delante de Dios. Es así pues que Jesús nos invita a vivir con coherencia, con autenticidad nuestra fe, no para quedar bien con el mundo, no para agradarle al mundo, sino al final para agradarle a Dios, porque es al único que tenemos que agradarle. Podemos incluso bajo este criterio llegar a decir que el señalamiento, el que nos enjuicien o nos rechacen, o la persecución por vivir nuestra fe, es garantía de autenticidad.
si no se es señalado, si no se es perseguido, no se es buen cristiano, porque estamos viviendo más conforme a nuestro criterio que al criterio de Jesús, o más conforme al criterio del mundo que conforme al criterio del Evangelio. Así pues, la persecución, el rechazo, el odio por vivir la fe es garantía de autenticidad en la vivencia de la fe. Y es aquí donde nos preguntamos, bueno, ¿y por qué es tan importante no tener miedo? Claro que Jesús lo está poniendo a nivel del seguimiento, pero esto lo podemos ver en un trasfondo pues un tanto más profundo, en donde vamos a ver que tiene mucha relación con nuestra vivencia de fe, porque precisamente el miedo es la antítesis de la fe. Cuando nosotros tenemos miedo bajo cualquier situación o circunstancia, habla de nuestra falta de confianza en Dios. No por nada está ese dicho que dice que el diablo se engorda con nuestro miedo. Es nuestro miedo lo que alimenta pues las tentaciones y que al final de cuentas nos hace vulnerables ante nuestros pecados, ante nuestras debilidades. Porque quien está lleno de miedos, pues ha olvidado que Dios está con él, que Dios camina con él. ¿Cómo apartar pues el miedo de nuestra vida? ¿Cómo fortalecer o ganar esta confianza en Dios? Y es aquí donde tendríamos que hablar del santo temor de Dios, que es muy diferente al miedo que las situaciones, circunstancias o al hecho de dar testimonio que nos pudiera dar. El santo temor de Dios es el único temor que debería de haber en nuestros corazones, porque lo único que debería de verdaderamente provocarnos miedo, temor, es apartarnos de Dios, ofenderle, aceptar el pecado y no vivir en la gracia. Cuando nosotros vivimos por darle gusto a los demás, claramente nos apartaremos de Él. Claramente va a ser más fácil ofenderlo y vivir en pecado en vez de la gracia. Es aquí donde quisiera traer a la memoria algunos ejemplos de algunas personas que me ha tocado conocer en donde ha sido sorprendente su testimonio de fe. Pienso, por ejemplo, en dos muchachitas, jovencitas, y también en una persona, ya un adulto, un señor de vida familiar, un señor casado, en donde pues su vivencia de la fe, al ser tan auténtica, han preferido pues aceptar el rechazo e incluso aceptar las consecuencias que tiene vivir conforme a una coherencia en su fe. Por ejemplo, estas dos muchachitas recuerdo que me platicaban pues cómo ellas son abiertamente católicas en todos sus ambientes. Una de ellas servicio a la iglesia, en grupos de liturgia, etcétera. Otra de ellas servicio a través del catecismo, en donde se declaran pues abiertamente católicas en defensa de la vida, en defensa de la familia, en defensa de su fe. Y que esto les ha ocasionado burlas, rechazo, señalamientos en sus escuelas, en sus ambientes donde se desenvuelven. Y que pues les hace sentir mal, pero que lejos de ello pues se esfuerzan por seguir viviendo según sus convicciones. O por ejemplo, este otro caso de esta persona que les mencionaba, este señor padre de familia, que pues antes que ser cómplice de la corrupción, pues ha preferido señalar la corrupción y aceptar las consecuencias que esto trajera. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Que lo despidieran por haber señalado el error. Y aquí es donde yo me pregunto, bueno, ¿quién de nosotros tiene esta convicción tan profunda como para aceptar las consecuencias de vivir según la fe y que incluso pueda pues amedrentar nuestra vida, nuestras relaciones personales, que nos pueda poner en riesgo? Por ejemplo, esta persona, este señor que pues tiene una familia que sostener, incluso aceptar el despido por hablar con coherencia, por hablar según su fe. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir con esta autenticidad, con esta coherencia? Y es que es importante, hermanos y hermanas, que entendamos que esta confianza es expresión de amor, porque quien ama no tiene miedo, porque en el temor no cabe el amor,
porque sabemos que estamos en las manos de Dios, que estamos en el corazón de Jesús, que es el lugar en que mejor puede estarse, en donde pues el mal no tiene la última palabra. No se trate de que la fe solucione todo, de que la fe transforme de manera mágica y extraordinaria las cosas. Hay cosas que tienen que suceder, hay cosas que tienen que pasar. Hay situaciones que obedecen a nuestra fragilidad humana, enfermedades, muerte misma, o situaciones que obedecen a consecuencias del pecado y de la maldad. Pero la fe nos ayuda a vivirlas de manera diferente, nos da otra visión distinta, nos hace experimentar esto de una manera pues muy diferente, porque como lo decía hace un momento, no nos sabemos solos, nos sabemos acompañados, nos sabemos en el corazón de Jesús. Y a pesar de lo difícil que pueda ser, confiamos en que Dios tiene la última palabra. Por eso es que pues es tan importante nuestra relación con Dios. Muchas de las veces nos acercamos a Dios como queriendo conseguir cosas inmediatamente, como viendo a Dios como una especie de cambista que cuando yo le doy Él me tiene que dar. Si yo le cumplo, Él me tiene que cumplir. Si yo le prometo, Él me tiene que dar. Y no, la principal consecuencia de nuestra relación con Dios, de nuestra intimidad con Él, será precisamente fortalecer nuestra fe y nuestra confianza. Ninguno de nosotros tiene idea del fruto que puede dar estar cerca de Dios y cuándo esto pueda ser verdaderamente útil, si es que lo podemos llamar así, o cuándo nos puede ser de provecho. De ahí que sea importante nuestra relación, nuestra intimidad con Él. Imaginemos las personas que se acercan a Dios solamente en ciertas circunstancias. ¿Qué fortaleza van a tener bajo momentos aislados de acercamiento a Dios, cuando solamente las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen solamente como una necesidad de acercarse urgentemente a Dios? ¿Qué fortaleza, qué consuelo tendrá la persona que solamente se acerca cuando le nace, cuando siente ganas de ir? Es la intimidad con Jesús, nuestra relación con Él, lo que nos dará fortaleza, consuelo, lo que nos llenará de esperanza, lo que nos hará vivir estos acontecimientos de una manera extraordinaria. Así pues, nos damos cuenta que esta confianza, este vencer el temor, no es fruto de un autoconvencimiento, no es fruto de un esfuerzo para que las cosas sean diferentes. Esto viene ante todo de la presencia constante del Señor, de la presencia de nuestras vidas y en donde pues Él siempre está presente. El problema es que se nos olvida y vivimos como si Él no estuviera presente. Vivimos de una manera como si Dios no fuera o no estuviera en nuestra vida. Y es importante, pues, hermanos y hermanas, que entendamos esto. Y es interesante darnos cuenta que cada vez que la Escritura menciona el no tengas miedo, renglones más adelante, inmediatamente incluso, haya una frase que le sigue. Dios está contigo, el Señor está contigo, no temas porque Él te fortalece, no temas porque Él camina contigo. Es como si fuera un binomio de esos que no se pueden separar. No temas, ¿por qué? Porque Dios está contigo. No temas porque el Señor es tu fortaleza. No temas porque Él camina junto contigo. No temas porque Él te ayudará a vencer. Esta relación entre el no temer y la presencia de Dios es fundamental en nuestras vidas. Por eso, al inicio de nuestra reflexión, decía que tal vez esta temática del temor, del miedo, es una de las temáticas que con mayor atención deberíamos de reflexionar y que pues implican mucha importancia dentro de nuestra vida de fe, porque quien no tiene miedo no es porque las cosas sean fáciles, no es porque las cosas se solucionen de manera inmediata. Quien no tiene miedo es porque cree que no está solo, que Dios está con él.
Por eso, el que cree nunca está solo, el que vive bajo las implicaciones de la fe, siempre caminará junto con Dios y Dios junto con él. El que cree nunca está solo. Antes de terminar con nuestra reflexión, quisiera volver a lo que Jesús decía, en donde pues precisamente el temor principal que Él nos señala este domingo es el no tener miedo de vivir conforme a nuestra fe, el de anunciar desde las azoteas lo que Él nos ha dicho, el de no avergonzarnos delante de los hombres, de que somos católicos, de que somos cristianos, de que defendemos todo lo que el Evangelio nos enseña, porque al final de cuentas es la enseñanza central de Jesús, a que tengamos la valentía de vivir coherentemente con nuestra fe. Y para esto, para hacernos reconocer como discípulos de Jesús en nuestra vida ordinaria y en todos los ambientes en donde nos desenvolvemos, quisiera citar textualmente al Papa Benedicto XVI. No tengan miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre, el nombre de Cristo, el nombre de Dios, en toda la tierra. El Señor confía en nosotros, hermanos y hermanas, y que a pesar de nuestra debilidad, nos llama a dar testimonio de Él de manera auténtica y coherente, y en donde, a pesar del rechazo, de los señalamientos y de las persecuciones que puede implicar esto, no nos cansemos de llevar su nombre, no nos dejemos invadir por el miedo de extender su evangelio, porque, como lo veíamos el domingo pasado, la humanidad anda como oveja sin pastor. Hace tanta falta que Dios vuelva a tomar su lugar en el corazón humano, en el corazón de cada uno de nosotros, que el reino de Dios sea una realidad presente aquí y ahora en nuestros corazones, Dios que reine en nuestros corazones. Y para esto, hermanos y hermanas, necesitamos decirle al mundo que quien tiene a Dios no tiene miedo, porque quien vive con miedo vive sin Dios. Hasta aquí la reflexión de este domingo número 12 del tiempo ordinario. No me queda más que agradecerles por seguirnos acompañando en estas meditaciones. Saludos de parte de los tres frailecillos. Que Dios les bendiga, paz y bien.